Muy bien, hoy vamos a estar hablando de economía. Obviamente, Luis Miguel, tú traes el tema sobre el aumento en el número de desempleados. 488,000 más o menos de gente que se quedó sin trabajo entre abril y mayo. Es un dato muy interesante. Y yo quiero hablar sobre la recesión, porque la Reserva Federal de Estados Unidos, en su último análisis, dice que hay un 50% de probabilidades de que haya una recesión en Estados Unidos durante los próximos meses. ¿Qué es una recesión para que todos estemos hablando el mismo lenguaje? Una definición dice que es una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía, que dura más de unos pocos meses, normalmente visible en el Producto Interno Bruto, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y las ventas mayoristas y minoristas. También se dice que una recesión es cuando las empresas dejan de expandirse. El Producto Interno Bruto disminuye durante 2 trimestres consecutivos, la tasa de desempleo aumenta y los precios de la vivienda bajan. Bueno, la economía de Estados Unidos, hay que decirlo, está enfrentando riesgos elevados de recesión. La Reserva Federal dice más del 50% de probabilidad de una recesión en los próximos 4 trimestres y una probabilidad del 66% de una recesión en los próximos 2 años. ¿Qué pasa con la recesión? Que, como lo dijimos, va a crear muchos problemas. Hoy en la columna que publico en varios diarios, entre ellos El Economista, que tan digna y acertadamente dirige Luis Miguel González, hago un análisis de las últimas 13 recesiones ocurridas en Estados Unidos desde el año de 1937. Y quiero decir que en la mayoría de ellas, esas recesiones nos golpearon de diferentes maneras. Si ustedes leen mi columna, verán cómo el Producto Interno Bruto de México durante el año de la recesión o al año siguiente se caía, se desplomaba. Y esto es un fenómeno que desde 1937-38, que una recesión que duró 1 año y 1 mes, hago el análisis, hasta la última que fue la gran recesión de los años 2007 y 2008. Aquí ya no incluí la recesión que generó la pandemia. Pero entonces, a mí me preocupa esto. El presidente López Obrador hace algunos días dijo que, y lo dijo creo que en Veracruz, en Oaxaca, no sé dónde lo dijo. Dijo, vienen los mejores 2 años, los mejores de todo el gobierno, pero no solo para el presidente. Lo más importante de todo es que van a ser los 2 mejores años para el pueblo de México. Bueno, ante el espectro de la inflación, pues hay que preguntar si se va a cumplir este pronóstico de la inflación. Pues los últimos 2 años de este gobierno difícilmente van a ser los mejores del sexenio. Porque hay una cosa que uno no puede discutir. Recesión mata buenas intenciones. Y la recesión creo que viene, Luis Miguel. Sí, creo que la gran preocupación con la recesión, yo empezaría diciendo, es lo rápido que llegó ese nubarrón. Hace 6 meses los pronósticos coincidían en que 2022 iba a ser complicado, pero 2023 iba a ser mejor. De repente empieza todo este tema de la invasión rusa a Ucrania y empieza a cambiar, dicen la narrativa, pero yo digo es la realidad. La realidad, claro. Se pone muy complicado y ahora todo el mundo da por hecho que 2023 va a ser peor que 2022. Es decir, no hay nadie que pronostique que 2023 va a traer más crecimiento, etcétera. O menos inflación, por ejemplo. Y como bien dices tú, cuando vemos históricamente, no hay posibilidad de que México escape a una mala fotografía de la economía de Estados Unidos. Sí. El refranero popular lo incorporó con esta frase que me gusta mucho, que dice, si a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Es definitivo. Dicho de otra manera, no solo es que no podamos sustraernos de eso, sino los números de México tienden a ser
los números de Estados Unidos amplificados, la película de terror con más personajes. Así es. Marco. Yo creo que tiene un gran reto el gobierno mexicano. Tiene que actuar en los dos extremos. Por un lado, la inflación, el impacto en los productos alimenticios, en el precio, los problemas de la falta de ingresos está afectando a la gente en pobreza. La CEPAL diagnostica que esta crisis ya nos va a costar otros 2.5 millones de nuevos pobres. Y por otro lado, tiene que pensar cómo va a reactivar la economía frente a esta situación de recesión. Tiene realmente los dos extremos muy complicados y yo creo que tiene instrumentos ya bastante menguados desde el punto de vista presupuestal, fiscal, para actuar a la vez en este momento tan complejo. A ver, ¿cómo le hace, Marco, México para combatir la inflación importada? No más, uno de los fertilizantes que más se usan en México, en el último año el precio ha subido 133%. Y eso no es lo peor. Hay una escasez de este fertilizante porque se basa mucho en el petróleo y empieza a haber escasez petrolera para muchos productos derivado del boicot que le están haciendo a Rusia, de la bronca con Irán. O sea, está complicado el asunto, ¿eh? Creo que México no tiene las herramientas para poder... Caray, si ni a las potencias europeas ni Estados Unidos las tienen, imagínate México. Al menos tiene que tener un programa para tratar de una vez que... El golpe no te lo quitas, pero sí tienes que ver cómo después de eso aminorar el impacto y tratar de salir lo más rápido de esta situación. Pues que lo vaya pensando el que va a ser el próximo presidente o presidenta de México, ¿eh? Porque le va a tocar todo el trancazo. Luis. Y yo no sé aquí qué tanta sea la desconexión de la realidad que tiene el presidente, o si realmente él sabe lo que se avecina y simplemente está dando, pues digamos que un discurso alegre frente a las masas. Pero lo cierto es que, como dice Marco, sí me preocupa a mí como ciudadano mexicano que el gobierno esté haciendo sus diagnósticos y sus análisis y sus programas a futuro con base en cifras alegres y no en la realidad, anclado en la realidad, ¿no? Y lo que decía Luis Miguel... Hay dos realidades. Uno es lo que dice el presidente en sus discursos y otra cosa es la realidad que está analizando la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Como ellos no tienen que echar discurso, ellos están trabajando y tienen una idea muy clara de lo que está ocurriendo. También entiendo un presidente, yo recuerdo un presidente gringo que se llamaba Jimmy, ¿cómo se llamaba el de Georgia? Carter. Jimmy Carter. Jimmy Carter un día se atrevió a decir, Estados Unidos está atravesando un mal y está de la fregada la situación. ¿Sabes cuándo lo reeligieron, mi querido Luis? Jamás, porque un presidente tiene que ser optimista. Y está bien, para eso estamos nosotros los periodistas, para decir, pues el optimismo pues no está muy bien fundado. A ver, para concluir, Luis Miguel, rápidamente, 20 segundos. Una cosa que preocupa es la coincidencia de tiempos entre la crisis económica que viene, la tormenta, y el calendario político. Correcto. Va a agarrar a todo el gabinete a las corcholatas destapadas, pensando en cualquier cosa, en un momento donde vamos a tener que necesitar mucha responsabilidad. Van a estar pensando en todo menos en el país. Van a estar pensando en el hueso todos.